Ok, buenas tardes, gracias a todos. En este momento vamos a grabar la sección de preguntas y respuestas de la sesión pasada de la salvación en cuanto a doctrinas económicas. Voy a iniciar con la primera pregunta que justamente hice en esa lección. Valerian, en cuanto al orden de la salvación, si se puede hablar de orden, ¿por qué algunos teólogos consideran que la regeneración es antes de la conversión y otros que asumen la regeneración después de la conversión? ¿O es posible que no se pueda establecer precisamente un orden y un tiempo en esos dos aspectos? Pues gracias por la pregunta. Efectivamente, lo que me comentas, como habíamos visto en la clase, tenemos la elección de Dios, llamamiento al Evangelio, ¿no? Tenemos la conversión, arrepentimiento y fe. Y el caso es que yo situaba la regeneración como un evento que viene inmediatamente después, diríamos al instante después, que es una respuesta a, que es un efecto de la conversión, que ¿en qué consiste? En que nos damos la espalda a nuestra manera de vivir antigua y ponemos nuestra fe en Jesucristo. En el momento en el que el ser humano deposita la fe en Jesús, nace de nuevo. Y entonces la pregunta es, ¿por qué algunos teólogos, que serían de corte reformada y calvinista, sitúan la regeneración como previa o bueno, simultánea, en algunos casos, a la fe o al arrepentimiento y a la fe, a la conversión? Bueno, pues la respuesta es, pues se puede responder de varias maneras, ¿no? Pero la idea está en que ellos asumen un sistema teológico en el que tienen varias doctrinas, que una de ellas sería la depravación total y también otra de ellas sería la elección incondicional y la gracia irresistible. Por lo tanto, en ese sistema calvinista, el ser humano no puede convertirse de ninguna manera a Dios y Dios es el que lo tiene que literalmente convertir. Por eso, el arrepentimiento y la fe son efecto, resultados inmediatos de la obra de Dios, de la regeneración. Pero entonces, ¿qué? ¿El ser humano es incapaz de venir a Dios de ninguna manera? Segundo, hay personas que son predestinadas por Dios para venir y otras no. Y esas personas predestinadas que Dios ha llamado y elegido y predestinado, ha determinado que esas personas, por el poder de su Espíritu Santo, en un momento nazcan de nuevo. Y en ese momento, cuando la persona nace de nuevo por el Espíritu Santo, que es la gracia irresistible, porque la persona allí no juega ningún papel. Él actúa y transforma a la persona. Y en ese momento, el arrepentimiento y la fe, la respuesta de la persona es irresistible. No puede. ¿Por qué? Porque su naturaleza ha cambiado, porque ha nacido de nuevo. Es la respuesta calvinista. Ahora, ¿cuál es el problema con esta teoría? Que yo, aparte de que aniquila la idea del libre albedrío, que me parece muy importante, el que se llama técnicamente libre albedrío libertario, y literalmente niega, o sea, directa o indirectamente niega la realidad de todos los llamamientos de Dios a lo largo de la historia de Israel, cuando llama a Israel a arrepentirse y ellos no quieren. La pregunta es, ¿qué clase de farsa es esta donde tenemos muchísimos escritos donde Dios les dice, arrepentíos, obedecedme y tal, y Él no les da la capacidad para hacerlo? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué estamos jugando? O sea, un Dios que dice que quiere que todos se arrepientan, pero sabe que ellos no pueden arrepentirse y no les da la capacidad para arrepentirse, porque depende totalmente de Él esa capacidad. Entonces la pregunta es, ¿ama Dios a todos?
Por eso ya no solo afecta el libre albedrío, sino ya la persona de Dios. O sea, Dios ama realmente a todos. ¿Es el amor de Dios incondicional, universal e imparcial? ¿Es Dios amor antes de la existencia del mundo realmente? Porque si Dios es amor y Dios ama al mundo, Dios quiere salvar a cualquier persona. Y la pregunta es, si las personas no tienen libre albedrío, tal como plantean nuestros hermanos calvinistas, entonces la pregunta es, ¿por qué Dios no ha predestinado a todos a la salvación? ¿Por qué ha predestinado solamente a algunos para salvación? Porque si es amor y quiere la compañía de cualquier persona y ama a todos los pecadores por igual, ¿por qué no salvarlos a ellos? ¿No es acaso verdad, como dice Primera de Timoteo 2, que Dios quiere la salvación de todas las personas, que vengan al conocimiento todas las personas y por tanto nos manda orar por todas las personas y nos dice que el sacrificio de Cristo fue hecho por todos o a favor de todos? Bueno, pues ahí está la cuestión. Entonces, yo creo que un concepto bíblico del amor de Dios y un concepto bíblico del libre albedrío, de que Dios sí habilita a las personas a responder libremente, dándoles la capacidad para responder libremente, habilitando su libre albedrío, yo creo que es algo innegable y yo creo que es algo que está en las escrituras. Y si no, pues tenemos una especie de farsas, una especie de robotismo, de forzar a la gente a hacer cosas. Yo creo que eso, pues, lamentablemente estropea la imagen de Dios, la imagen del ser perfecto que se nos presenta en la Biblia. Por lo tanto, creo necesario, aparte de que creo que la Biblia enseña claramente que la fe viene primero y después viene el nuevo nacimiento, luego viene la salvación, y por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sois salvos cómo? Por medio de la fe. Primero la fe, luego la salvación. Es que es tan básico porque aparece en un montón de pasajes. Pero cuando se teologiza a partir de un sistema preconcebido, que parte del determinismo, ¿sí? Y de una determinación, de una especie de predestinación, de una incapacidad absoluta del ser humano, ni siquiera posible de ser habilitada por Dios, pues esas son las consecuencias de que haya cristianos que tengan que postular la regeneración como un evento inmediatamente anterior o simultáneo, como se diga, con la conversión. Entonces, la idea de simultáneo suena muy atractiva, ¿vale? En contraste con situarlo como anteriormente, existe el concepto de la causación simultánea también en filosofía, ¿no? Y es como si dijéramos que el nuevo nacimiento y la fe y el arrepentimiento se atraen mutuamente. Pero entonces la pregunta sería mía, ¿de qué manera se atraería? ¿De qué manera sucedería esto simultáneamente si la fe no puede darse y el arrepentimiento no puede darse hasta la regeneración? Por lo cual, creo que esa forma de pensar tampoco funciona, aparentemente por lo menos. Entonces, ¿por qué pienso que sí que tenemos una obra del Espíritu Santo que los teólogos han llamado gracia previniente? Pues os muestro este texto, ¿vale? Mirad lo que dice Jesús y he elegido la versión Dios ha hablado y que muestra de una manera mucho más fácil de entender lo que Jesús está diciendo aquí, ¿no? Juan 16, 8 al 11 dice, cuando Él venga, hablando del Consolador, del Espíritu Santo, cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo, o al mundo, ¿no? Quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. ¿Quién es pecador? El que no cree en mí. ¿Quién es inocente? Yo, que voy al Padre y ustedes no me verán. ¿Quién recibe el juicio de Dios? El que gobierna este mundo, el que ya ha sido condenado, el diablo, ¿no? Bueno, cuando venga el Espíritu Santo,
¿sí? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Convencerá al mundo. No dice que convencerá a los creyentes o transformará inmediatamente al no creyente en creyente, sino que convencerá, como dice aquí, mostrará claramente a la gente del mundo, a los no regenerados, a los no creyentes, quién es pecador, quién recibe el juicio de Dios, ¿sí? Y quién es inocente. Entonces, según este texto enseñado por Jesucristo mismo, la obra del Espíritu Santo será la de convencer al mundo de su culpabilidad, de la inocencia de Cristo y de que Él es el único que va al Padre porque es el único justo, de que tenemos que poner nuestra fe en ese varón, en este hombre de Dios, Dios hombre, ¿no? Y que quién es el que se condena. Y si nosotros permanecemos en esa culpa y en esa rebeldía, al Espíritu Santo, quien nos convence del amor de Dios, pues también acabaremos recibiendo el juicio de Dios. Por lo tanto, creo que es bíblica la idea de la gracia previniente. De hecho, creo que el ser humano no puede de ninguna manera dar ni un solo paso hacia Dios, ni quiere ni puede. Pero el que hace la obra es el Espíritu Santo, el de empezar a llevarlo en dirección hacia Cristo. Es como si dijéramos que de repente aparecemos en una ambulancia y nos están llevando al hospital. Nos están llevando al hospital, nos damos cuenta en ese momento, todavía no estamos en el hospital, nos damos cuenta de que estamos de camino al hospital y tenemos la opción de salirnos. ¿Sí? Ese momento de que Él nos trajera es obra suya. Pero la pregunta es si podemos endurecer nuestro corazón y decir no. Y esa es la cuestión de si tenemos el libre albedrío libertario o no. Yo digo que sí, y aquí, ¿qué es lo que vemos? Que el Espíritu Santo efectivamente convence al mundo, al no creyente, y lo lleva hacia Cristo, y ahí es donde el convencido de pecado pues tendría que elegir si arrepentirse y creer, en cuyo caso es porque ya está siendo llevado en esa dirección hacia Dios, hacia los pies de Cristo, ¿sí? Hacia la regeneración, o si no. Con otra analogía, la que puse el otro día acerca de, esta creo que es todavía más, ¿no? Más clara también, es la idea del electroshock. Sabéis que cuando las personas, hay personas en las UCIs que se están muriendo, ¿vale? Han perdido el pulso, han muerto, ¿vale? Están clínicamente muertos, por decirlo de algún modo, y en ese momento está ahí el doctor, prepara una electricidad, el electroshock, para avivar a esa persona. Es lo que llamamos en teología iluminación, no regeneración, sino iluminación. Entonces, él lo que hace en ese momento es volver a la vida, pero no una vida constante, permanente, quizá vuelva a morir, ¿vale? Hablo del paciente. Pero teológicamente lo que está haciendo el Espíritu Santo es lo que acabamos de leer aquí, convencerlo. Entonces, en ese momento, cuando se da cuenta, o sea, que estoy así de mal, que necesito a Cristo, que si sigo así me acabo condenando. Y es ahí donde de la decisión libre de la persona será si vivirá, si será regenerado o si permanecerá en su muerte. Esa es la idea y esa es la razón, yo diría, por la que hay personas que plantean esta distinta visión, y creo que respetando que Dios es amor y respetando que hay un libre albedrío libertario donde las personas toman decisiones, al menos en algunos puntos de su vida, ya sean respecto a la salvación o en cualquier otra cosa, si esto es verdad, pues, y eso es lo que me parece que toda la escritura apunta a estas dos verdades, que el ser humano sí tiene libre albedrío libertario, que sí, habilitado por Dios, pero que Dios es amor y Dios quiere salvar a todos y da oportunidades a todos para que puedan venir a Él en su amor. Esa sería la respuesta a tu pregunta. Gracias, Valeria.
Bueno, pues esto no estaba en las preguntas, igual podemos editar si no está bien. Hay personas que me han preguntado por el pasaje de Romanos 9, en cuanto a la elección soberana de Dios, el 13 y Esaú y Jacob, ¿no? Cuando dice Dios, no sé si quisieras mirar ahí en la Biblia, 10, no solo esto, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran, hicieron algo bueno o malo. Y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerle y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Creo que hasta ahí podría ser. Si tienes alguna opinión, algún comentario respecto a este pasaje, y que además se cita en otras partes donde dice que Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia también, compasión de quien quiera hacerlo. Sí, sí. A ver, sobre esta pregunta, ¿puedes decirme en qué versículo acaba lo que acabas de leer? Porque no lo tenía delante de mí. 9, empecé a leer del 10, pero esa parte está en 14 y 15. Vale, vale, ya lo estoy Y viendo. 16 se concluye. Vale. De ningún modo, vale, tendré misericordia, tendré compasión del que quiera tener compasión. Sino que Dios tiene misericordia. Claro, efectivamente, yo diría, ¿no? Yo creo que este es un pasaje muy debatido, muy complicado, pero precisamente por las distintas posturas que hay. Entonces, respecto de este tema, podríamos estar mucho tiempo explicando a qué se refiere o a qué podría referirse. El caso es que tendré misericordia del que quiera tener misericordia y tendré compasión del que quiera tener compasión, y a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Hay que tener en cuenta varias cosas ahí, varias cosas, que no hay que confundir, yo creo, la elección para salvación con la elección para una función. Porque en el momento en el que Jacob es elegido para ser patriarca del pueblo de Israel, no está siendo elegido para salvación. Dios no ha determinado que Esaú se vaya al infierno. O Dios no ha dejado de dar, diríamos, una gracia especial para que Esaú responda a la gracia y el amor de Dios en su vida y pueda ser salvo. Entonces, yo creo que está claro que ahí hay un argumento de elección, pero lo que tenemos que tener cuidado es con los ejemplos, porque Faraón también, otro ejemplo que nos da Pablo, Faraón no fue elegido para ir al infierno. Al menos eso no se afirma allí. A lo mejor está en el infierno, que muy probablemente nunca se haya arrepentido, pero es posible que sí. Entonces, ese pasaje tiene que ver con un ministerio o una función que el faraón iba a desempeñar. Por eso dice: para esto te he levantado, para que mi nombre sea glorificado, ¿no? A través de ti. Entonces, también tener en cuenta que a Jacob amé y a Esaú aborrecí, ni siquiera es una cita acerca desde Génesis de la vida de Jacob y Esaú, sino está tomada del profeta Malaquías, si no me equivoco, Miqueas o Malaquías, uno de los dos, y en estos se habla acerca de Jacob como nación, y de Esaú se refiere a Edom. Además, estamos hablando de qué significa amar y aborrecer, que es muy fuerte escuchar que Dios aborrece a alguien, ¿no?
o como que no lo ama, ¿no? Bueno, aborrecer en el texto del Nuevo Testamento a menudo, ¿no? En general, en el contexto bíblico, cuando Jesús dice si uno no aborrece a su mujer, si uno no aborrece a sus hijos y su casa y todo eso, no quiere decir que tengas que odiar activamente a tu mujer y a tus hijos para seguir a Cristo y amarlo con todo tu corazón, sino aborrecer siempre tiene que ver con dejar en el segundo lugar. Entonces, básicamente, el texto está diciendo, he preferido a Jacob y a Esaú no. Esaú ha quedado descartado porque tenía que elegir a uno. Vale, bueno, pues sí, muy bien. Él lo ha elegido así como Dios tiene vasos que él prepara para determinados ministerios. No todos son pastores, no todos son evangelistas, ¿sí? Como dice Pablo. Entonces, yo creo que sí que se habla de salvación en cierta medida en ese pasaje, pero, y tiene que ver con la salvación, efectivamente, tiene que ver con la salvación de los predestinados. Pero los ejemplos que ha puesto son ministeriales, no son salvíficos. Y el aborrecer, también hay que comprenderlo como lo acabo de explicar. Además, la predestinación, que ya habíamos explicado, y esa parte está grabada, tiene que ver la predestinación de Dios de estas personas que se iban a salvar está basada en la preconocimiento de Dios, ¿sí? Dice, a los que antes conoció, a estos predestinó, Romanos 8, 29. ¿Y los predestinó para qué? Para que fuesen hechos a la imagen del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios preconoce a las personas y después las elige, las predestina. Entonces, el debate realmente no estaría tanto en Romanos 9, yo creo, sino el debate estaría en Romanos 8. Y por lo que a mí respecta y por lo que a mí me parece, está bastante claro que se utiliza la palabra conocimiento como anterior a la palabra predestinación. Y entendiéndolo junto con otros pasajes y entendiendo también teológicamente que Dios es omnisciente, podemos plantearnos que Dios primero conoce todas las posibilidades de todo lo que Él podría crear antes de la existencia de nada. Dios puede conocer todas las personas que Él podría crear y de cómo esas personas en determinadas circunstancias responderían libremente. Y finalmente, una vez que él sabe el conjunto de todas las respuestas de las personas de todos los mundos posibles, elige aquel mundo donde mayor número de personas puedan salvarse a través de Cristo libremente. Entonces, eso sería ya la elección de un mundo concreto donde hay personas predestinadas. Claro que sí. Pero en esas personas predestinadas, en ese mundo concreto, que sería nuestro mundo, donde mayor número de personas se salvarían libremente, la predestinación se basa en el preconocimiento de Dios, o lo que podríamos llamar la omnisciencia, la ciencia media, si seguimos el molinismo. Yo personalmente creo que esa es una explicación muy poderosa que abarca todo lo que sería el tema del libre albedrío humano y la soberanía de Dios. Porque el molinismo, por cierto, no es una teoría, no es una soteriología como la del calvinismo y el arminianismo, sino pretende reconciliar la soberanía de Dios y el libre albedrío y llega a plasmarse y a tener una función de soteriología, aunque no lo sea estrictamente dicho, ¿no? Entonces los molinistas, aunque Molina, por ejemplo, Molina creía en una predestinación, un sentido fuerte, ¿vale? Pero él creía también en la ciencia media. Los molinistas de hoy en día, por ejemplo, podrían, sí, por ejemplo, la idea de que Dios elige aquel mundo donde mayor número de personas se salven libremente es como una aportación de un molinismo de William Lane Craig, un molinismo más que tiene en cuenta más la libertad humana, ¿no? Y la idea de que Dios es amor y quiere que el máximo número de personas se salven libremente. Bueno, pues eso es algo que yo sigo, es a lo que me convence, más que el calvinismo y más que el arminianismo. Vale, porque el arminianismo
postula que Dios conoce las acciones futuras de las personas y bien que las podría conocer, pero ¿en qué se basaría un poco ese conocimiento? De que, sí, el arminiano diría, Dios elige a los creyentes, a ese conjunto de personas que estarían en Cristo, porque otro pasaje importante sería Efesios 1, y Efesios 1 dice que sois escogidos en Cristo. Bueno, pues el arminiano dice, claro, escogidos en Cristo, Dios ha elegido que todos los que estén en Cristo sean salvos. Claro que sí, escogidos en Cristo. Y esa es la idea también, pero simplemente que el arminiano no termina de explicar cómo ha sucedido esto y en qué se basa el conocimiento previo de Dios de nuestras acciones libres. Y el molinista dice, bueno, pues Dios podría tener un tipo de conocimiento que es conocimiento de los contrafácticos de nuestra libertad, que se llama la ciencia media. Y entonces, gracias a ese tipo de conocimiento de Dios, antes de crear el mundo, es que Él puede elegir un mundo donde sí, las cosas son soberanamente predestinadas, pero porque Él ha elegido ese mundo donde sabe cómo libremente reaccionaremos, pues está garantizado que todo lo que Él ha elegido que suceda va a suceder. Y por eso también Él sabe no solo lo que sucedería, sino sabe lo que sucederá, porque ha elegido un mundo donde pues sabe todo lo que va a suceder. Entonces, realmente el tema de la salvación ahora se nos está yendo un poco hacia el tema de la omnisciencia, que me parece fascinante. No sé si alguna... bueno, sí, quisiera añadir una cosa más. Acerca de la exégesis de Romanos. Es muy interesante que dos cosas. Uno, que en Romanos la fe no es una obra. La fe no es una obra. La fe es la contraposición de las obras. Entonces, si el cristiano es salvo por medio de la fe, y cuando algunas personas, ¿no?, nos objetan que si decimos que podemos creer, entonces estamos diciendo que somos nosotros los que con una obra nos hemos decidido salvar. Pero eso no es así, según Pablo. Igual nosotros queremos filosofar y al crear nuestro propio sistema y contradecir al opuesto, pero el caso es que Pablo no tiene ese concepto. Para Pablo, la confianza en Cristo es como ese pobre que tiene la mano ahí, ¿no? Y pasa una persona, le da dinero y lo único que hace es cerrar la mano, pero no ha trabajado para conseguir eso. Simplemente está a la merced del que pase y pues Dios le ha decidido por su gracia dar la salvación. Eso es lo primero que a tener en cuenta, que la fe y las obras son mutuamente excluyentes en la salvación para Pablo. Así que nadie puede decir que porque yo digo que he creído, he hecho una obra. Eso bíblicamente no se sostiene. Y lo segundo que quería mencionar, que en la carta a los romanos, el que se salva es el que cree, en contraste con el que no cree. David ha creído, Abraham ha creído, le fue contado por justicia. Entonces, de alguna manera, si se observa la carta entera y se habla de los que creen, la idea es que los creyentes son los elegidos, los creyentes son los salvos. Y más allá de la explicación breve y rápida que estoy dando de este punto, podría dirigir a todos a la lectura de una respuesta de William Lane Craig acerca de Romanos 9 en su página web, que está en español también, y este link pues podría pasarlo. Es donde hace una especie de exégesis rápida de todo esto para interpretar Romanos 9 correctamente a la luz de algunas de estas premisas acerca de la fe y las obras que he ido mencionando. Vale, gracias, Valeria. Bueno, a continuación voy a leer la pregunta que hizo Nidia. Ella decía de una inquietud acerca del espíritu con minúscula y el espíritu con mayúscula del pasaje de Romanos 8. Y creo que ahí tú más bien me ayudas como a completar el sentido de la pregunta de ella.
Sí, el Ujú. papel de la muerte y el papel del espíritu con minúscula en la salvación. Por favor, para que tú nos recuerdes la pregunta de Nidia y procedas a la respuesta. Sí, entonces, Nidia empezaba preguntándome acerca de que en la lección yo había utilizado, yo había dicho, había mencionado que la muerte espiritual, por ejemplo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? En Efesios 2. Se ha de entender como una metáfora. ¿En qué sentido? No en el sentido de que no sea algo real, no es algo alegórico, es una realidad total, 100%. Pero hay que entender que la idea de la muerte que nosotros tenemos es a partir de la muerte física, ¿sí? De la separación del espíritu del cuerpo, que nosotros observamos en nuestro día a día. Entonces, el momento en el que se escriben estas palabras, el momento incluso en el que se escribe Génesis, que habla de la muerte de Adán y Eva, ¿sí? Ciertamente morirás, o de muerte morirás. El momento en el que el lector está leyendo esto, ya lo está leyendo a partir de la experiencia de lo que es la muerte en el mundo físico natural. Y entonces es a partir de esta realidad que Dios, podríamos decir, traza una analogía con lo que nos ha sucedido espiritualmente. Por eso considero que es ilegítimo tomar esa palabra, muerte, y decir, como algunas personas han dicho, ¿no? Entre ellos mi querido predicador Paul Washer, ¿no? Si bien recuerdo, eh, cuando se dice, ¿no? Un cadáver, si una persona es un cadáver, ¿qué le vas a decir tú al cadáver? Oye, levántate, oye, haz esto y aquello, oye, hazme caso, arrepiéntete. Si es que es un cadáver, no va a reaccionar. Primero necesita volver a la vida. Otra vez volviendo al tema de la regeneración, ¿no? Bueno, ¿por qué creo que es fallido? Porque claro que Dios nos ha dicho que moriremos, pero para decirnos que estaremos lejos de Dios, estamos alejados de Él, que estamos separados de la fuente de la vida. No nos ha dicho Dios de que estamos muertos para que pensemos que somos un cadáver incapaz de reaccionar ni con Dios mismo llamándonos. Entonces, que como si Dios no tuviese el poder de ayudarnos a venir a Él, ¿no? Entonces, por eso que creo que es un uso ilegítimo de la palabra muerte, porque creo que se va más allá, ¿sí? Sí que conviene a una teología determinada, pero va más allá del alcance de lo que creo que la palabra de Dios nos quiere decir. Sí, estábamos muertos, separados, alejados de Dios, de la ciudadanía de Dios, de sus promesas, de sus pactos, de la vida de Él, de sus intereses, éramos sus enemigos, sí, todo lo que quieras. Pero es que el Señor ha hecho una obra, nos ha convencido en nuestra necesidad de Jesús y nosotros hemos nacido de nuevo y ahora somos amigos de Dios, hijos de Dios, ya no somos hijos de la ira. Y por falta de mucha claridad y mucha evidencia de este tramo, de ese paso del no nacido al nacido de nuevo, tenemos todos estos debates, ¿no? Todas estas cuestiones que a mí me parece que nos tenemos que servir no solo de la escritura, que ahí ya me parece que la escritura es suficiente y nos ha dejado claro que hay el amor de Dios, el libre albedrío humano, la intención de Dios de salvar a todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Y la gracia previniente del Espíritu Santo. Pero es que además nos podemos ayudar de la lógica, de la razón, para establecer, para ver que es que esto no tiene mucho sentido tener una teología que anula al Dios de quien la misma Biblia enseña, anula su amor, anula muchas de las cosas. Entonces yo creo que es una teología muy autoexplosiva, se dinamita a sí misma de alguna manera. Hay una palabra para eso, contraproducente. Contraproducente. Entonces, si yo fuese un calvinista y quisiera defenderlo públicamente, eh, cuando se me preguntara acerca del amor de Dios y de la elección y del libre albedrío y todo eso, yo me quedaría ahí sin capacidad de seguir defendiendo el cristianismo. O sea, si fuera ese el único punto de vista existente y fuera eso afirmado realmente en la Biblia, yo creo que no podría hacer apologética
en ese aspecto, porque yo no lo veo defendible, pero entiendo que hay hermanos que tienen otros puntos de vista y los amamos y los respetamos. Respecto de, entonces, de la otra parte de la pregunta de Nidia, que tenía que ver con el espíritu. En relación con esto, claro, ella decía, estamos muertos, vale, estamos muertos, no estamos muertos. Bueno, he dicho, sí, estamos muertos, pero no hay que tomar la figura de cadáveres, vale. Entonces ella pregunta, el espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, y el espíritu con minúscula, ¿tenemos nosotros alguna capacidad interna de nuestro espíritu de creer? ¿Es algo que Dios ha preservado en nosotros como una línea de contacto que sigue estando ahí, que nos sigue habilitando para... Bueno, pues bíblicamente la respuesta sería no. El ser humano está dañado, está muerto espiritualmente, no tiene la vida de Dios. ¿Qué es lo que el espíritu con minúscula le da al ser humano? Número uno, la vida. ¿Sí? Cuando Dios sopla el espíritu de vida y el ser humano vive, ¿no? Y así dice Santiago que el espíritu sin el cuerpo sin el espíritu, está muerto. ¿Vale? La separación. Entonces, básicamente, lo que quiero decir es que me he perdido ahí un poquito. Espera. Me he perdido lo que estaba diciendo. Vale, esto luego lo recordas, ¿vale? Ahora lo voy a retomar. Llevo mucho tiempo hablando por eso. Estábamos en espíritu con mayúscula, espíritu con minúscula. Que estamos muertos. Vale, ya me acuerdo por dónde iba. Entonces, el espíritu con mayúscula y el espíritu con minúscula. El espíritu con minúscula no tiene una capacidad propia de relacionarse con Dios, porque estamos muertos espiritualmente, muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que el espíritu sí nos permite, el espíritu con minúscula? El aliento de vida, ¿sí? La capacidad de vivir, como Santiago dice, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Entonces, el espíritu es aquello que aviva, que anima nuestro cuerpo. ¿Vale? Segundo, hay algunos autores que indican que tenemos una capacidad de intuición espiritual. Intuición. Bueno, esa capacidad parece que sobrevive. Los seres humanos presentan una intuición. Otra cosa sería, es algo espiritual, es algo del alma, pero yo diría sí, efectivamente es algo espiritual. El ser humano es un ser espiritual y tiene capacidades, percepciones del mundo espiritual a veces incluso. ¿No? Es como un no creyente puede sentir, percibir que aquí hay fuerzas del bien, como uno podría decir, ¿no? O aquí hay como una presencia del mal. O la intuición le indica que tal y cual. ¿Quién dice que no? La Biblia creo que nunca dice que eso no lo tengamos. Entonces, la intuición, podríamos decir, pero la tercera parte es la de comunicación con Dios, ¿sí? Y esa es la que ha sido cortada por el pecado. Y entonces nacemos muertos, Romanos 5, heredado de Adán y Eva. Ya nacemos separados, por tanto, el espíritu no tiene un contacto con Dios, ¿no? Pero, entonces, ¿qué es lo que sucede? En esa gracia previniente, Dios lo que hace es que el espíritu, sí, se acerca, toca nuestro espíritu, si quieres, y en ese momento de electroshock es ahí donde somos iluminados, nos damos cuenta de dónde estamos y tenemos que decidir con nuestra alma si queremos tomar ese camino o ser condenados como el diablo. Ser justificados o ser condenados. ¿Sí? El espíritu hace la obra, claro que sí, pero una obra de convicción, no una obra de conversión, porque entonces ninguna responsabilidad tendría la persona. Y respecto a esto, sí, había un pasaje que hablamos con Nidia y creo que iba a proyectar, a mostrar, simplemente para ver, bueno, simplemente como un ejemplo, ¿no? de ello. Dice, aquí, pues ustedes no han recibido espíritu de esclavitud para volver al temor, sino que han recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual
clamamos Abba Padre. Es gracias al Espíritu que clamamos a Abba Padre, el Espíritu de adopción, el Espíritu de Dios, ¿no? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él, ¿no? Entonces, tenemos el Espíritu con mayúscula y el Espíritu con minúscula. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, o con nuestro espíritu regenerado. Por eso, eso lo digo en relación con la parte de la pregunta de Nidia, porque si bien me recuerdo, aparentemente ella no estaba muy claro, ¿no? Si es el Espíritu Santo sustituye al Espíritu, ¿qué está sucediendo ahí exactamente, ¿no? No está sustituyendo. El Espíritu Santo viene a morar en el ser humano y el Espíritu se aviva, es regenerado, es nacido de nuevo, y entonces, desde el momento en el que es nacido de nuevo por la decisión libre, del libre albedrío del alma, el Espíritu da testimonio junto con nuestro Espíritu, Abba Padre, de que somos hijos de Dios. Vale, eso es lo que quería decir sobre Nidia, sobre su pregunta. Vale, listo, Valeria, gracias. La penúltima pregunta, la que nos hizo Ricardo, creo que tenía que ver con el libre albedrío, aunque pues ya has venido adelantando bastante. Dice, todo inició con la primera pregunta, del orden de la salvación, regeneración antes de arrepentimiento. Luego pregunté, para él, ¿qué era libre albedrío? Para ti. La pregunta definitiva para no caer en intercambio de versículos que sustenten una u otra posición es ¿cómo armonizar toda la escritura con el tema de la predestinación? El otro tema que él tocó es que Jesús murió por todo el mundo. ¿Cómo hacemos los textos que hablan que vino a salvar a su pueblo? Vale. A lo mejor te voy a pedir que me recuerdes los puntos en algún momento, ¿vale? Entonces, el primero sería que es para mí el libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad que tiene un agente moral libre, un ser humano, de elegir entre mínimo dos opciones, al menos en algunos momentos de su vida, sin que la decisión, sin que la elección no esté determinada por algo exterior, algo externo al alma, a la mente, al alma, a la voluntad de ese agente moral libre, de ese ser humano en este caso. Entonces, el libre albedrío es la capacidad de elegir entre dos o más opciones sin que nadie te determine en esa elección, sino que proceda de ti, ¿vale? Eso sería el libre albedrío libertario y no es necesario decir que siempre tenemos libre albedrío libertario, simplemente con que lo tenemos al menos en algunas cuestiones de la vida, eso ya es bien importante, ¿vale? Sería la postura del libre albedrío libertario como mínimo, ¿no? Entonces, yo lo que le decía a Ricardo el otro día es que a veces tendemos a ser muy teológicos y pensar que el libre albedrío solo tiene que ver con la salvación. Pero en filosofía, que es un concepto también filosófico, tiene que ver con muchísimas más cosas. Cualquier decisión en la vida que nosotros tomemos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros no tenemos libre albedrío, yo no puedo elegir dar una clase, esta clase ahora mismo. Es que estoy determinado para darla. No estoy tomando esta decisión libremente. Además, si no tenemos libre albedrío libertario, yo no puedo elegir si trato a mi prójimo de una manera mejor o peor. Simplemente estoy determinado a hacerlo. Estoy determinado a hacerlo. No tengo más elección. Y cualquier idea de posible elección sería una ilusión. Ese es el problema, por ejemplo, del materialismo en el ateísmo, ¿no? Claro, por ejemplo, la teoría de la evolución más sumada al naturalismo, a la idea de que no existe lo sobrenatural, lo que hace es cargarse la epistemología, la capacidad de conocer las cosas. Entonces, si no existe el libre albedrío, si
porque yo soy, como dijo Richard Dawkins, ¿no? Por ejemplo, nada más que es mi ADN, perdón, mis moléculas danzando al son del ADN. Que si yo estoy totalmente determinado por fuerzas físicas, en primer lugar, yo no existo. No hay un yo que esté hablando en referencia a su cuerpo. En segundo lugar, y a pesar de eso, yo no puedo tomar ninguna decisión libre. Entonces, la cuestión del libre albedrío es un tema muy necesario de ser tratado, yo creo, en teología, en las iglesias, porque es que nos limitamos a pensar en la soteriología, pero es muchísimo más. Es muchísimo más. Y lo que yo afirmo como cristiano es que nosotros no tenemos el libre albedrío activado por nosotros mismos. Nosotros mismos nunca tomaríamos esta decisión. Eso es a lo que nos inhabilita la caída. Pero con el Señor obrando, sí nos puede abrir los ojos, ¿sí? Para que podamos decir si queremos o si no queremos. Entonces, eso sería respecto del libre albedrío. Por eso creo que es algo muy necesario de ser afirmado. Porque tiene una trascendencia inmensa filosóficamente y en todo nuestro diario vivir. Incluso ¿es libre uno, volviendo a la teología, es libre uno de ser calvinista o arminiano o molinista o cualquier otra cosa? ¿Es libre uno para decidir estar en una postura o en otra? Bueno, pues uno diría, pues si sigo la evidencia y lo estudio, yo soy libre para decantarme por una postura u otra. Pero si estoy determinado, a lo mejor yo estoy determinado a ser molinista. A lo mejor estoy determinado en este tiempo, en este tramo de mi vida al menos, a ser calvinista. Entonces, ¿para qué debatir? Si estoy determinado a ello, pues estoy determinado a ello. De acuerdo. Sí. ¿Y había otro aspecto de la pregunta de Sí. Ricardo? Sí, claro, él vinculaba libre albedrío con la predestinación, cómo armonizarla y finalizaba cómo hacemos con los textos que hablan que vino a salvar a su pueblo. Vale, respecto de los textos de la predestinación, cómo armonizarla, creo que he comentado una buena parte ya, yo creo que sobre esto ya está resuelto el tema. Y finalmente sobre, bueno, volver a enfatizar, ¿no? En Juan 16, 8 al 11, ¿no? Y sobre que Jesús murió por el pueblo, pues sí, es verdad que él murió por el pueblo, efectivamente. Pero la cuestión es que no solo murió por el pueblo, él murió por todos. Entonces, tenemos pasajes en Primera de Juan, tenemos dos pasajes en la primera carta de Juan. Y las únicas veces que habla de la muerte de Cristo por los demás, nunca habla de la muerte de Cristo por su pueblo, habla de la muerte de Cristo no solo por nosotros, sino por todo el mundo. ¿Vale? Vamos a ir un momentito a este pasaje, un momentito, y vamos a verlo. Tenemos primera de Juan 1, Juan 2. Creo que era 2, si bien recuerdo, uno de estos dos pasajes. Mirad, hijitos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguien peca, habla de los cristianos, tenemos abogado para con el Padre, la misma palabra, por cierto, referida al Espíritu Santo, Parácletos. Tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es el justo. Él mismo es la propiciación o el sacrificio que aplaca la ira de Dios, ¿no? Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. ¿Quiénes son nosotros? Hijitos, los creyentes, la comunidad. Y no solo los nuestros, sino también por los del mundo entero, los de todo el mundo. Es que más claro es difícil ser. No solo por los nuestros. ¿Para qué esta cláusula? Y después mencionar mundo. Algunas personas van a decir que Juan 3:16 no habla de todo el mundo, que habla de los elegidos. Y tú dices, vale, entonces ¿para qué Juan aquí dice que no solo por los nuestros, sino los de todo el mundo entero? Como que no me convence mucho esa postura y esa reinterpretación del mundo como si fuese el mundo escogido soberanamente antes de la fundación del mundo. Entonces, no, estamos hablando de todos. ¿Y cómo se concilia esto?
Bueno, pues se concilia de la siguiente manera. Cuando yo estudiaba teología, ¿no? Tenía un libro de un teólogo destacado británico, pero que hizo gran misión en España, Ernesto Trenchard, y él explicaba estos dos aspectos, ¿no? Está por un lado que si murió por todo el mundo o si murió por muchos, como dice Jesús. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Tenemos pasajes que dice Jesús por muchos y tenemos pasajes que dice por todos. Entonces, ¿la Biblia se contradice? No, no se contradice. Jesús viene a morir por todos, a favor de todos, para que cualquiera pueda beneficiarse de ello, pero en sustitución efectiva de muchos. Y esa es la solución. Tenemos, de hecho, primera Timoteo capítulo 2, que habla de que Jesús, vamos a ir de nuevo a la Biblia, ya que tenemos esta oportunidad en este tiempo. 1 Timoteo 2. Fijaos lo que dice, ¿no? Después de exhortar por la oración por todos, como yo antes indicaba, a todos los hombres, fijaos aquí, todos los hombres, después dice, por los reyes, por los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila, sosegada, con piedad, toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que, de nuevo, todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Dios lo quiere. Si el calvinismo fuera verdad y a la vez esto fuera verdad, Dios habría elegido a todos para salvación. Bueno, volviendo al tema. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador, Jesús, ¿no? Entre Dios y los hombres, ¿sí? Estos hombres, aquellos hombres, Jesucristo, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, por todos, por todos, por todos. Se dio a sí mismo en rescate, que es la palabra rescate, redención. La redención, ¿por quién es? Es por todos. Entonces, lo que Trenchard decía que lo que más se parece en el idioma griego a la sustitución es el uso del genitivo, si bien recuerdo, que se utiliza en el versículo 6, que muestra que no solo murió a favor de, sino hasta que como si fuese sustitución. Entonces tenemos, para armar el puzzle, Cristo que dice que viene a dar su vida en rescate por todos, pero también por muchos. Tenemos a 1 Timoteo 2, que nos deja claro que es por todos los hombres, porque Dios quiere que todos se salven. Y Juan deja claro que la propiciación es efectuada, ¿sí? El aplacar la ira de Dios a favor de la iglesia, por la iglesia en sustitución, pero también por todo el mundo. Entonces, creo que eso de que Cristo murió por los pecados del pueblo, que está sacado, por ejemplo, de Hebreos, creo que capítulo 3, versículo, no sé, 1, quizás el último versículo del capítulo, no estoy seguro. Que dice que dice que murió por los pecados del pueblo, llevó los pecados del pueblo. Bueno, pues claro que sí, llevó los pecados de la iglesia, pero también murió a favor de todos. Por lo tanto, la preposición que se utiliza en Mateo, Marcos, Lucas, en estos pasajes donde se habla de por todos, pues parece que es a favor de todos. Pero cuando venimos a los pasajes de muchos, del pueblo y de todo eso, parece que es sentido de sustitución en la preposición que se utiliza allí. Así que bueno, las cosas son compatibles porque la realidad es esta. Cristo muere a favor de toda la humanidad, pero son los únicos beneficiados serán los escogidos. Los escogidos que ya hemos explicado cómo. De acuerdo. Gracias, Valeria. Bueno, eso no quedó ahí en las preguntas, pero muchas veces cuando uno escucha a algunos calvinistas en cuanto a todos,
En algunos pasajes, creo que en esta de Timoteo no se habla, ellos responden que a todos se refiere a judíos y gentiles, que por eso habla de que el pueblo judío pues era su Dios, ¿no? Que sacaba a su pueblo. Entonces, en cierto contexto, cuando se habla de todos, está diciendo todos es, en todas las naciones, no solamente los judíos, pero de lo que leo así rápidamente, primero Timoteo, no habría ese contexto, ¿no? Exactamente. Vale, bueno, Valeria. Y eso lo ven por igual y católicos y arminianos y molinistas. Parece que son los calvinistas, los hermanos reformados, son los que argumentan que eso se refiere a esa división, como indicas. De acuerdo, que ahí explican el todos. Bueno, y la última pregunta era de Natalie. Tenía que ver con la referencia si de los niños es el reino de los cielos y en ese marco cómo se explica la contrariedad entre la naturaleza humana muerta en delitos y pecados. Ahí no entiendo mucho la relación, pero tal vez tú recuerdas mejor lo que preguntó Natalia ahí sobre los niños y la naturaleza humana muerta en delitos y pecados. Vale, sobre la naturaleza humana muerta en delitos y pecados, hay que explicar allí que es a lo que yo me refería antes, ¿sí? Que no hay que exagerar la metáfora de la palabra muerte y llevarla al extremo de pensar que es como un cadáver muerto en la tierra, ¿no? Que es incapaz de reaccionar a la voz o al llamamiento de nadie, ¿no? Quizás iba por ahí, yo no me acuerdo. Ahora, pero la pregunta de los niños sí que es bien importante, porque muchas personas, cuando hablan de la salvación de los niños, muchos asumen que los niños son salvos de manera automática. Y es porque Jesús dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y entonces se interpreta, porque se quiere seguramente, por no tener cuidado, que los niños, como Jesús a menudo los pone como ejemplo de ser humilde como un niño, tenéis que volveros como niños para entrar al reino de los cielos, pues no asocia, pues entonces los niños entran automáticamente al reino de los cielos por ser niños. Pero eso no es lo que dice el texto. Lo que dice es que dejad a los niños venir a mí, no porque de ellos es el reino de los cielos, sino dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Y la pregunta de los tales es de los cuales. De los niños que se arrepienten. De los niños que creen en Él. De los niños que vienen a mí, que vienen a Él. ¿Sí? Entonces, eso es un punto muy importante para no asumir la salvación automática de los niños. ¿Y hablo de qué niños? De los niños que pueden venir a Él. Por eso Jesús dice, dejadles venir a mí. Porque necesitan venir a Él. Porque si no vienen a Él, no podrán ser salvos. Lo que pasa es que un niño es, por decirlo de alguna manera, mucho más puro, mucho más libre de tantas ideologías y de tanto pecado y tantas presuposiciones y de tantas filosofías que tenemos los seres humanos y que nos cuesta a los mayores a veces creer más por A o por B que a un niño, porque él ve a Jesús, tiene un corazón sencillo y entiende quién es y lo puede seguir. Lo puedes seguir de una manera mucho más humilde, mucho más sencilla, mucho más rápida y sin complicaciones. ¿Vale? Por eso Jesús pone como ejemplo también a los niños, por su humildad, por su sencillez, quizás por su pureza, podríamos decir. No quiere decir que no sean pecadores, pero sí que son mucho más sencillos. Y Jesús dice en otro pasaje, si no os volvéis y hacéis como niños, y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y uno entonces se horroriza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ni más ni menos que nacer de nuevo. Y así es lo que pensaba Nicodemo, que tiene que volver al vientre de su madre. No, no tiene que volver al vientre de su madre. Lo que necesita es volverse. Conversión, epistrefo. Curioso, yo lo miré y la palabra conversión es la que utiliza Cristo allí. Si no os convertís y os hacéis como niños. ¿Vale? Entonces necesitamos convertirnos a Él. Y los niños también tienen que venir a Cristo. Y de los tales es el reino de los cielos. Y ahora quizás la pregunta sería, vale,
Entonces estamos hablando de niños, quizás a partir de 4 o 5 años, desde el momento en el que ellos ya tienen la habilidad de escoger entre el bien y el mal y tienen una responsabilidad personal, moral, y que su conciencia a veces los acusa, otras veces los defiende, como dice Pablo. Entonces, en ese caso, ellos ya necesitan al Salvador. ¿Qué sucede antes? Bueno, antes ellos no tienen la culpa de nada, han nacido espiritualmente muertos, pero ellos no pecan. No pecan porque para pecar es necesario decidir. Es necesario decidir, elegir, rebelarse en contra de Dios, de alguna norma establecida por Dios o de Dios mismo. ¿Sí? Desobedecer a los padres, por ejemplo, sería una norma establecida por Dios. En el momento en el que el niño desobedece a sus padres sabiendo que tiene la alternativa de obedecer y que a lo mejor encima le puede ir mejor si obedece, bueno, pues, pero prefiere desobedecer, peca. Antes de eso, antes de que llegue ese tipo de edad de conciencia, llamémosla, o de responsabilidad moral, personal frente a Dios, el niño, uno diría, ¿no? ¿Cómo se salvaría el niño? Bueno, pues el niño es una pregunta complicada y no estoy seguro de si Natalie la preguntó o si la respondí por esta pregunta, pero sí que me gustaría decir que Dios es justo, hemos visto ya sus atributos, Dios es amor, Dios es justo, Dios quiere la salvación de todos y entiendo que un niño sería salvo de manera automática, pero cuidado, no por su inocencia. Está espiritualmente muerto y es un heredero de Adán, sino por gracia. Y que gracias al sacrificio de Cristo, el niño inocente podría ser beneficiario de ese sacrificio, como cuando uno llega allí y se da cuenta, wow, resulta que hubo alguien que hizo esto por mí y uno pues se sabe salvo, ¿no? A sí mismo. Pero eso sería pues parte de esa misericordia y de la gracia de Dios, pero siempre en Cristo. Es decir, insisto que no hay dos caminos, no es Cristo, yo soy el camino y luego hay otro camino que es el de morir siendo un bebé inocente, ¿no? No, sino es Cristo el camino. Y así como Cristo murió en la cruz, Romanos 3, 25, 26, deja claro que Él murió tanto por los del Nuevo Testamento, pero también por los del Antiguo Testamento, por todos los creyentes y por todas las personas de todos los lugares que tuviesen una relación con Dios en algún momento, con gente como Job y otras personas, ¿no? Bueno, pues esas personas incluso hoy podrían responder a la revelación general de Dios si son convencidas por el amor y por la misericordia de Dios, quizás, y quizás podrían ser beneficiarias de esto, y quizás Dios se les revele a lo largo de esta vida, como hizo a Cornelio, pero quizás no. El caso es que la persona que responde a la revelación de Dios general o especial podría ser beneficiaria, ser beneficiaria del sacrificio de Cristo hecho a favor de todos los escogidos de Dios, ahora sí también, de todos los escogidos de Dios, y Dios sabe quiénes son sus escogidos, aun si no han escuchado el Evangelio, pero han creído en Dios y han tenido una relación a la manera de Abraham y otras personas del Antiguo Testamento, es posible que se le aplique el beneficio de la cruz de Cristo. No solo en retrospectiva, sino hacia el futuro, ¿no? Porque Cristo murió por todos.